Hola, ¿cómo estáis? Aquí estoy de nuevo para daros la bienvenida a este espacio de recetas para el corazón. Hoy vamos a hablar del miedo y de los ingredientes de la seguridad, una receta necesaria para grandes y para pequeños. Espero que os ayude. Mirad, antes de empezar sobre las herramientas que me gusta compartir siempre, sobre cómo se maneja la emoción, creo que es fundamental que hagamos una reflexión los grandes. Lo fundamental es que miedo sentimos todos, tengamos la edad que tengamos. El miedo es intrínseco a nuestra existencia. Quiero que penséis en las infinitas maneras en las que podéis sentir miedo. Miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a que no me quieran, miedo a que me rechacen, miedo a que me dejen, hay miedo detrás de todo aquello que bloquea y empobrece nuestra vida. Siempre aquello que nos limita está relacionado con el miedo que sentimos. Y a sentir miedo aprendemos desde que nacemos. Fijaros, cuando nacemos solo sentimos dos emociones. Una es el amor, cuando nos quieren, cuando nos miman, cuando nos cuidan, cuando lloro y me dan teta. Y otro es el miedo, cuando no recibo eso. Es muy fácil que no se cubran todas nuestras necesidades cuando somos chiquititos. Porque fijaros, yo soy mamá y soy psicóloga y día a día me voy enterando de lo que necesitan mis hijas. Lo hacemos por ensayo-error. Llora, igual quiere que le cambie el pañal. Llora, igual quiere que le coja. Pero no lo sabemos siempre. Y eso en el cerebro del bebé, cuando no tiene en el momento que lo necesita, lo interpreta como peligro. Y entonces el bebé contacta con: me muero de miedo, si no me atienden, y me voy a morir. Me siento abandonado, me siento un importante. Todo esto está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Es un miedo muy primitivo, un miedo a que si no hay alguien adulto, ¿qué le pasa al bebé humano? Que se muere si no hay alguien que le atiende, que le mima. Fijaros, si sois psicólogos o si trabajáis en el mundo de la educación de forma profesional, o de la psicoterapia, que de esto hay toda una teoría, la teoría del apego, donde John Bowlby y Mary Ainsworth hablaron sobre esto, ¿no? Cómo a través del amor y el miedo nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con el mundo, ¿de acuerdo? Imaginaros lo importante y lo dentro de nosotros que está el miedo. A lo largo de la vida, ese miedo va cogiendo diferentes trajes y dependiendo del traje que coja, nosotros pensaremos que nos asustan unas cosas u otras, pero está en nuestra base, ¿de acuerdo? Además, esta es como la primera reflexión, lo importante y cómo está en nuestra base, ¿no? El miedo. Y además nosotros educamos con miedo, siempre utilizamos el miedo para que nuestros hijos crezcan. ¿Cómo? Porque fijaros, el miedo nos va a sustituir donde nuestros ojos no lleguen, donde nuestras manos no alcancen. Yo a mi hija le digo: oye, mira, es que si tú cruzas te va a pillar el coche, ¿no? Esto que nosotros llamamos, pues puede ser tener respeto, al inicio es miedo en el cerebro infantil. Nuestro papel, de hecho, va a ser conseguir que nuestros hijos transformen esa sensación de susto, de miedo, de ostras, es que no me puedo tirar por la ventana porque me mato, es que no puedo meter ahí la mano porque me pillo y duele, y eso da susto, ¿sabes? Eso, si nosotros lo trabajamos bien, después se podrá convertir en responsabilidad y en respeto, pero de entrada es miedo. Como siempre digo, parece casi que la primera parte de nuestra vida acumulamos susto y miedo y la otra parte aprendemos y nos dedicamos los adultos a quitarnos los miedos de encima, ¿no? Pues este vídeo va destinado a que consigamos generar un estado tolerable de susto y de miedo, ¿vale? Para que nuestros hijos después lo puedan convertir en responsabilidad y en un desarrollo saludable del respeto por la vida y por ellos mismos, ¿de acuerdo? Así que os voy a contar qué tenemos o cómo podemos ayudar a nuestros hijos a manejar esta emoción. Mirad, como os contaba en la primera parte, el miedo es inevitable, es intrínseco a la vida, lo vamos a sentir. Lo que va a marcar la diferencia va a ser la conciencia que tengamos sobre cómo el miedo limita nuestra vida. Los niños son un catálogo de miedos porque evolutivamente ellos tienen que sentir susto, es una manera de simbolizar su desarrollo interno también, ¿vale? Lo que llamamos ansiedad. Empiezan por lo que llamamos ansiedad de separación, cuando se van o bien un extraño o papá y mamá desaparecen, animales, ruidos, que otros niños no me quieran o me hagan daño, las catástrofes, ¿vale? Hay miedos evolutivos, que roben en casa, que suceda algo, la muerte. Hay miedos que representan y aparecen a nivel psíquico en las etapas psicológicas de los niños. Eso es esperable. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene un miedo evolutivo que forma parte de su edad, que de repente es el perro, que de repente es que te pase algo, papá o mamá? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo que hacemos con todas las emociones
Siempre me remito a que volváis o en el Facebook de Diada o a través de nuestro blog a esa parte que es la regla de las 4 Es, donde el miedo es una de las emociones que se maneja desde la calma, como casi todas al final, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo toleramos, es decir, nunca ridiculizamos al niño, simplemente lo acogemos. Claro, tú tienes miedo a que pase esto, ¿verdad? Yo lo entiendo que tú tengas miedo, es que tú no puedes evitar no sentir este miedo. Incluso podemos compartir, a mí también me ha dado susto esto, ¿sabes? Yo también... No os dé susto, queridos papás o mamás, confesar vuestros propios miedos a vuestros hijos, ¿vale? Otra cosa es inundarlos con vuestros miedos, pero compartirlos desde yo también me he sentido así, eso está bien, eso ayuda a los niños, ¿de acuerdo? Lo acogemos, simplemente le damos un espacio y le acompañamos. Bueno, pues es normal que te sientas así, te quedas con él y le acompañas, le permites que lo verbalice y cuéntame, y dónde lo sientes, cómo estás con esto, y después siempre hay que darles una alternativa y hay que enseñarles a manejarlo. ¿Y qué quieres que hagamos con este miedo? No, mira, os voy a poner un ejemplo, ¿no? A mi hija, por ejemplo, le daba mucho susto pues un personaje de cuento, ¿no? Entonces hicimos un dibujo de este personaje. ¿Qué quieres que hagamos con este personaje que se te pone luego en la cabeza y viene a visitarte? Pues yo le quiero hacer pumba pumba. Pues lo dibujamos, rompimos el folio, ¿no? Es darle de alguna manera una alternativa para que pueda manejar ese personaje interno que le está atormentando o ese miedo. Y sin más, el miedo seguramente desaparezca en la medida que el adulto lo tolere, no lo juzgue, lo acompañe y dé al niño opciones para poder expresarlo y para poder manejarlo. Vale, esto sería dentro de la normalidad y de lo que os va a suceder, y es fácil, ¿verdad? Seguramente ya lo estáis haciendo en casa. Pero fijaros, ¿qué hacemos cuando mi hijo o mi hija tiene un miedo patológico? ¿Dónde está la línea de lo patológico? Pues lo patológico para mí es algo que limita, que es excesivo, que inunda y que no permite que el niño tenga una vida natural, o que le atormenta, o que le genera un estado de malestar bastante grande al chiquitito, a la chiquitita, al niño grande, que yo aquí atiendo muchos niños adolescentes también. Bueno, fijaros, niños y adolescentes, atiendo adolescentes que también están entrando en unas etapas con bastante susto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues mirad, yo, queridos papás, mamás o adultos, os invito también a que lo reflexionéis internamente. Lo primero sería valorar el contexto, valorar el entorno en el que está viviendo este niño, ¿no? Porque en ocasiones hay estímulos que son excesivos y sobre todo hoy en día estamos muy acostumbrados a exponer a los niños y a las niñas a niveles de estrés bastante grandes, a niveles de exigencia bastante grandes, incluso a veces a materiales audiovisuales que ellos no están preparados para ver. Primero, yo os diría que hicieseis una revisión del contexto, ¿vale? Igual está manejando demasiada información, igual está pudiendo ver esto que él dice que le da igual y le encanta este videojuego, pero realmente internamente no está preparada, que todos los de la clase lo puedan ver, no significa que mi hijo pueda. O igual necesita estar más tiempo con nosotros porque está un poquito tiempo y necesita más contacto, ¿vale? Porque se está sintiendo inseguro. Hay que revisar el entorno, hay que ver cómo está el niño en ese entorno, qué le está faltando, qué le está sobrando, ¿vale? Esto a veces es complicado, por eso digo que es una reflexión y un sentaros un ratito a darle una vuelta. Lo segundo sería un poquito una reflexión aún más interna, que sería que vosotros, papás y mamás adultos, os preguntéis ¿cómo relacionáis vosotros con el mundo? ¿Cuánto miedo os da la vida? ¿Cuánto miedo me da la vida o el mundo? Sería la primera pregunta. Y la segunda sería ¿cómo de capaz, cómo de valioso y cómo de seguro o segura me estoy sintiendo yo conmigo mismo? ¿Por qué? Porque fijaros, aquí estaría todo el mundo de la sobreprotección. Es algo súper peligrosísimo que sin darnos cuenta muchas veces se nos escapan a los papás y a las mamás. Cuando tú estás sobreprotegiendo a tu hijo o a tu hija, hay dos heridas que le estás haciendo grandotas y algo así como si fuese un cuchillo a muerte, porque fíjate, cuando tú le dices no te subas al tobogán, que es peligroso, te vas a caer, no solo le estás diciendo que el mundo es peligroso, hay algo aún peor, le estás haciendo dudar de su propio valor, le estás diciendo es peligroso y tú no vas a poder, ¿vale? Por eso os digo que hay muchas veces que no es que no solo es el mundo es peligroso, no te atrevas, no explores. Lo más grave aún es este mensaje de desvalorización que sin querer estamos creando. Si papá o mamá lo tienen que hacer por mí, o me tienen que sustituir en esto, o se tienen que encargar de mis cosas, o tienen que estar constantemente sosteniéndome, conteniéndome o no dejándome subir aquí o allá, ¿será que yo no puedo? ¿Será que yo no valgo?
Queridos adultos, pensar en vosotros, pensar en si el mundo es peligroso porque es peligroso, o es peligroso en la medida que vosotros no os sentís capaces de enfrentaros a él, ¿no? Esto es fundamental y tenéis que echarle un ojo interno primero y ver si de alguna forma esto se lo estáis transmitiendo a vuestros hijos. Y lo tercero es, en ocasiones, ¿vale? Los niños y las niñas tienen representaciones internas de su propia agresividad, de hechos angustiosos, porque han vivido separaciones prematuras, porque ha habido un parto complicado, porque se han puesto malitos. Bueno, hay infinitas posibilidades que pueden tener que ver con una base como más profunda de la personalidad del niño, y esto yo os diría que si después de revisar todo lo que yo os cuento, todo está ok, consultéis con un especialista y podamos valorar si en ocasiones, como os decía, está relacionado este miedo y está simbolizado. Por ejemplo, es que yo tengo mucha rabia dentro y no la estoy pudiendo expresar, un niño que tiene mucha timidez y tal, y de repente tengo un miedo horrible a las catástrofes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene mi hijo mucho miedo a que se ponga un atentado terrorista? O un niño que está muy poco limitado y es muy agresivo, por la noche luego necesita mucho estar con papá y mamá. Pero ¿cómo puede ser con lo echado para adelante que tú eres y aquí con esto te cagas de miedo? Pues como os digo, muchas veces está relacionado con partes de su personalidad que no se han quedado bien equilibradas y aparecen simbolizados en un miedo que aparentemente no está relacionado con nada. Pero si yo nunca he montado avión y mi hijo tiene un miedo al avión que se muere, ¿cómo puede ser? Ahí sí os digo que tendréis que buscar un especialista que os ayudara a traducir el lenguaje de vuestros hijos para que podamos intervenir, o podáis intervenir y podáis acompañarle de la mejor manera y de la que él o ella necesita. Sin más me despido, el miedo da mucho de sí, os invito a que os miréis por dentro y a que poco a poco podáis ir diluyendo esos miedos que os limitan y podáis acompañar a vuestros hijos para que transformen ese pequeño susto en responsabilidad y respeto por ellos mismos y por la vida. Nos vemos en la siguiente receta para el corazón.